Fer, tus inicios en el fútbol. Bueno, yo te cuento, yo he estado en el deporte por mucho tiempo y yo en realidad al deporte profesional inicié en la gimnasia rítmica y quedé campeona nacional de gimnasia rítmica. Mi entrenadora era, quedó segunda a nivel mundial, entonces yo entrenaba 3 horas al día y un día estábamos entrenando, nosotros entrenábamos con las rutinas, con todo, y entró el equipo de fútbol femenino y entraron al Coliseo. Estaban haciendo indoor fútbol y metieron un gol. Y yo estaba en la mitad de la rutina. Yo siempre he sido súper, o sea, si es que alguien me pone a hacer la rutina, yo me concentro al 100% en la rutina, siempre muy concentrada en todo lo que hago. Pero ese día, el rato que vi que metieron el gol, me quedé, seguía sonando la música de mi rutina y yo me quedé anonadada solamente viéndoles. Mi entrenadora me dijo, Fernanda, ¿qué pasa? Y era rusa. Y, y yo no, ni siquiera me moví, ni siquiera contesté y les vi el festejo. Y de ahí me di la vuelta y le dije, Adriana, me cambio al fútbol. Y ella me dijo, ¿cómo puedes decir esto? ¿Qué te pasa? No puedes hacer eso. Yo ya tenía incluso universidades desde tan chiquita, universidades que me estaban viendo, porque igual la gimnasia rítmica se empieza desde muy chiquita. Entonces fui a mi casa ese día y les dije a mis papis, papis, vi el deporte en el que yo quiero estar por toda mi vida. Y mis papis me dijeron, ya estás en la gimnasia, no te puedes cambiar. Y yo les dije, no, es que no viste cómo festejaron y cómo las otras chicas, porque yo pude ver las dos partes, cómo las chicas que metieron el gol festejaron, se abrazaron. Me acuerdo clarito, estaban con chalecos, todo, me acuerdo clarito, yo tenía 11 años. Y el otro equipo cómo sufrió la pérdida de ese gol. Entonces, cómo todas estaban en el mismo estado de ánimo juntas. Entonces yo quería vivir eso. Yo les dije a mis papás, me cambio. Y mis papis me dijeron, pero Fer, ya tienes además tu futuro aquí. O sea, ¿cómo puedes dejar esto? Tienes tanto de éxito, o sea, estás aquí. Entonces yo al día siguiente le dije, bueno, papis, es mi decisión, así que yo me voy a ir a probar en el equipo de fútbol femenino. Para esto a mí siempre me han gustado los deportes, pero no sabía jugar fútbol, o sea, siempre he tenido una base física, he sido coordinada con lo que hago, pero no tenía idea de jugar fútbol. Entonces fui a probarme, mis papás dijeron, bueno, ¿En eh, dónde te fuiste a probar? O sea, en el y colegio. en el colegio, pero ya con tu familia jugabas, en el parque jugabas o de un rato al otro al fútbol. Yo me metía en todos los deportes. Desde que era chiquita mi mamá me mandaba con vestido. Yo llegaba al colegio, me cambiaba pantalón y hacía todos los deportes, especialmente con los hombres. Jugaba a las cogidas, luego jugaba béisbol, jugaba vóley, jugaba básquet, jugaba fútbol. Todos los deportes siempre he hecho. Gimnasia rítmica entrenaba en las tardes. Entonces, con eso, yo... mis papás dijeron, hablaron con Adriana y dijeron, dejémosle. O sea, esto es una semanita, se le pasa y ya regresa igual a la gimnasia rítmica. Es niña, tiene estas ocurrencias, dejémosle. Entonces yo fui solita, mis papás no me apoyaron ese día. Fui solita y, y fui a probarme. Y fue la vez que más chicas subieron para la prueba de la selección del colegio. Nunca en la historia del fútbol hasta ahora, nunca han habido tantas chicas. Y todavía recuerdan eso en el colegio, porque fuimos 40 chicas y solamente habían 20 puestos. Y llegué y yo era de las más chiquitas, además, porque era para la sub-14, yo tenía 11 años. Habían chicas de 12, de 13 y de 14 años. Entonces fui, de ahí yo recuerdo que me di cuenta que no sabía y que las otras chicas eran mucho mejores que yo. Entonces yo me quedaba entrenando desde las 3 que salía del colegio, me quedaba entrenando, el entrenamiento duraba hasta las 4:30. Y yo después de esto me quedaba 1 hora más solita todos los días. A veces se quedaba conmigo la entrenadora y a veces solamente me dejaba los balones para que yo siga pateando. Entonces ahí aprendí a patear y mis papis al ver esto ya comenzaron a apoyarme. Mi papi yo le levantaba todos los fines de semana, llévame al parque, enséñame esto, el otro, me enseñaba a cabecear y entonces ahí ya comencé con el fútbol y desde ahí me quedé. Fui seleccionada igual esa vez, entré a la selección cuando tenía 11 años. Después ese mismo año finalizando, yo ya llegué a estar en la sub-18, igual de la selección del colegio, y a partir de los 12 años yo ya me convertí en la capitana de la sub-14, sub-16 y sub-18 del colegio. Del colegio. ¿Y cómo sigue el proceso? Del colegio vas al club, a la selección de Pichincha, vas a la selección del Ecuador. ¿Cómo va dándose esas cosas? Bueno, después de eso yo salí del colegio y
y apliqué, bueno, tenía una oportunidades de becas en Estados Unidos, pero yo siempre supe que me quería quedar aquí en el Ecuador. Además ya tenía mis negocios, yo desde chiquita he trabajado, entonces dije, no, me quedo acá. Y de ahí fui a la San Francisco, yo siempre supe que quería estudiar ahí. Entonces fui, apliqué, mandé toda mi carpeta, todas las cosas, y a la final no me dieron la beca, entonces yo fui y les pregunté por qué, qué pasó, o sea, en qué tengo que mejorar, qué tengo que hacer. Y ahí veo, justo estaba abierto el lugar donde tenían todos los nombres de los aplicantes y tenían todos, o sea, si es que fuiste aceptado, si es que no. Entonces ahí veo y yo estaba en el primer lugar, o sea, tenía las mejores calificaciones, tuve el mejor examen de ingreso. Ah, y cuando tuve la entrevista con mi decano, el decano al que yo iba a entrar, él me dijo, no apliques a beca por deportes, aplica a beca académica. Yo te doy, tengo que cerrar, esta semana tengo que cerrar a quién doy esta beca, pero yo tengo una beca para dar el 100% y te la quiero dar a ti. Yo le dije, no, no, gracias, pero yo quiero la beca deportiva porque eso es lo que yo quiero hacer, porque tú tienes que retribuir a la universidad en la beca que te den. Entonces yo dije, no, yo quiero la beca deportiva. Y me dijo, seguro, no pierdas esta oportunidad. Igual el fútbol solamente es un hobby. Y yo le dije, no, es que para mí el fútbol no es un hobby, para mí el fútbol es mi vida. Entonces te agradezco mucho, pero no. Bueno, con todo eso, después de eso, IPAC no me dan la beca deportiva. Entonces fui y hablé, con decirte, Edu, hasta me metí de sin permiso hasta las oficinas de donde estaba Gangotena, donde estaba Carlos Montúfar, ellos, les toqué la puerta, hablé con Diego Quiroga, y Diego, realmente una persona muy profesional, y él, le toqué la puerta sin permiso porque pedí una cita con él es el que daba las becas. Pedí una cita con él y me dieron para un mes después porque él es súper ocupado. Y dije, no puedo esperar tanto porque ya entramos a la universidad. Entonces entré y me salté y la secretaria salía corriendo detrás de mí y decía, señorita, no puede pasar. Y yo, no sé, tengo que pasar. Y salí corriendo y alcanzo a ver. El rato que la secretaria me coge, yo alcanzo a ver, abro la puerta y le digo, Diego, solo necesito 5 minutos de tu tiempo. Y la secretaria atrás decía, Diego, discúlpeme, se me pasó. Yo le dije que no entre, que no sé qué. Entonces él dijo, bueno, pasa. Estabas convencida que querías llegar a la Sabía, selección. Bueno, sí. y entras a la selección y ¿cuál debutas ahí como jugadora? ¿Te pones el Sí. uniforme? Bueno, no, ahí lo que pasó con eso, yo le dije a Diego, mira, ¿cómo puede ser que la San Francisco no tenga un equipo? Porque a la final lo que pasaba es que no me dieron la beca porque no tenían un equipo de fútbol femenino, que le quieran invertir. Entonces yo dije, tú dame la beca y yo te ayudo a hacer el equipo. Entonces junto con Vladimir López nosotros formamos lo que es ahora el Club San Francisco de Quito. Entonces yo fui la primera becada en la historia de la San Francisco por fútbol femenino, y a partir de eso ya comenzaron a abrir becas para las demás chicas. Entonces a la final sí tuve la beca deportiva y bueno, entonces después con eso ya de ahí tuvimos algunos torneos internacionales, luego me vieron de Pichincha, fui seleccionada a Pichincha Futsal, y también Fútbol 11, fui capitana de Pichincha en Fútbol 11 y luego después de eso fui seleccionada al Ecuador. Después me seleccionaron para Copa Libertadores y yo tuve una decisión que tomar porque además también me llamaron para unas pruebas en Suiza, en eBay Frauen. Entonces tuve esa decisión súper dura que tomar, decidirme a Suiza, a eBay Frauen, me probé allá, me aceptaron, jugué un año allá, quedamos segundas a nivel nacional en primera división. Y bueno, una experiencia inolvidable, realmente aprendí muchísimo. Me dediqué ese año además a estudiar cómo funciona el fútbol femenino allá, qué es lo que hacen, qué métodos utilizan, por qué hacen esto, por qué hacen de la otra manera. Me sentaba con muchos entrenadores a preguntarles qué están haciendo, etcétera. Con todo eso, regresé acá y acá en el Ecuador dije, quiero comenzar con lo mío. Entonces ahí me puse Club Ñañas. Antes de comenzar con Club Ñañas me fui a hacer igual un recorrido alrededor de Silicon Valley, con empresarios, gente que es realmente muy innovadora, muy emprendedora, gente extremadamente inteligente. Entonces yo tuve la oportunidad de ir donde ellos y les preguntaba, yo llenaba todo mi cuaderno, millones de preguntas, no dormía, solamente les pasaba haciendo preguntas y que me cuenten cómo habían hecho ellos para emprender. Dentro de esos fui a Google, fui a Twitter, entonces a un montón de empresas que realmente han hecho bien las cosas. Con todo eso vine acá, entonces vine acá al Ecuador y ahí comencé con Club Ñañas.
Noto que eres una persona que te gusta investigar mucho, que te gusta tener referentes. Y en tu puesto, cuando comenzaste a jugar, dijiste, soy back centro, soy delantera, me gusta el arco, no sé. Tu referente y por qué te quedaste como back centro. Y muy buena back centro, ¿ah? Gracias. Bueno, en realidad a mí me pusieron de back centro porque yo era alta, desde chiquita era alta. Y mi entrenadora en el colegio, ella tenía la noción que las chicas más altas tienen que ser back centros. Entonces me puso de back centro y me hizo back centro. A mí me gustaba más en realidad atacar, pero me hizo back centro, entonces me quedé ahí. Y yo siempre le veía desde que era chiquita. Iba muchísimo al estadio y yo le veía a Espínola cuando él jugaba en la liga. Entonces le veía, además, le veía con... Era muy fácil, como yo era chiquita todavía no sabía mucho de fútbol, pero para mí era muy fácil reconocerle porque él tenía el pelo tan característico, era medio como blanco, medio amarillo. Entonces yo le seguí por mucho tiempo a él, le veía, mi papi también me iba enseñando cosas y él fue mi referente en un inicio en el puesto back central. Qué bien, una defensa central con mucho gol. Te he visto, Fer, hacer muchos goles. Un gol, un partido, algo que se te viene a la mente y te llena te viene con mucha alegría, con mucha emoción, que lloraste, que festejaste mucho. ¿Qué instante te acuerdas del fútbol? Yo me acuerdo, este fue el momento en el que yo ya dije, esto es para siempre. Fue cuando yo recién había entrado a la selección de mi colegio, yo tenía 11 años y la gente le decía a mi entrenadora, ¿por qué la hace jugar? Si es que esto es un torneo, era el clásico, como se juega Emelec Barcelona, esto era mi colegio, el menor contra el americano, era el clásico clásico. Y yo era la más chiquita, ni siquiera los padres de familia hasta le reclamaron al entrenador por qué me pone a jugar si es que yo era tan nueva, tan chiquita. Me puso igual de titular y luego empatamos y llegamos a penales. Yo nunca había cobrado un penal y eso también mal de parte de nuestro equipo porque nunca practicamos. Pero bueno, yo no sabía cobrar penales y, y me pone en la lista para cobrar el penal. Entonces era mi primer partido, o sea, era mi primer torneo y además final y además patear el penal. Entonces era súper fuerte. Y yo le digo, yo corro a la tribuna porque siempre he tenido el apoyo de mis padres, por suerte. Entonces yo corro a la tribuna y le digo, papi, me pusieron para el penal, ¿qué hago? Y me dice, solo patea con mucha confianza y con todas tus fuerzas. Entonces yo cogí, me concentré, pateé el penal y fue el penal decisivo porque para colmo era el último. Entonces, si es que nosotros metíamos, quedábamos campeonas y si no, ya tocaba seguir viendo a las demás chicas. Entonces metí el gol y me acuerdo que me quedé yo, no sabía cómo reaccionar porque habíamos metido el gol, yo sabía la importancia de eso, pero no sabía cómo reaccionar. Y llegaron todas y me hicieron, o sea, llegaron todas corriendo desde todas partes y me botaron, me quedé sin aire, pero fue uno de los momentos más lindos porque es como quedarse sin aire de mucha alegría. Entonces, ese me acuerdo. Muchas alegrías, hablas de compañeras, hablas mucho de tu familia, de tu papi. Un amigo que te ha dado el fútbol, una persona que por el fútbol ahora aprecias mucho, lo quieres mucho, una compañera que la ves mucho o que dices, gracias al fútbol inicié esta amistad y ahora somos ñañas de la vida. Bueno, el fútbol te da realmente muchas personas buenas. Yo una vez conversé con una persona que no era llegada al deporte, pero me dijo, si tú juegas fútbol, entonces tú debes ser una buena persona, porque en general los deportistas son mucho más tranquilos, aprenden a trabajar en equipo. Entonces, del fútbol yo he sacado muchas amistades y realmente les quiero a todos. Sin embargo, yo quisiera contarles que el deporte ha llegado a unir a mi familia de tal manera que por ejemplo, tengo una hermana que también es futbolista y igual es seleccionada nacional. Ella se convirtió en mi mejor amiga. Tenemos con el fútbol muchísimas cosas en común. Mis padres han estado todo el tiempo ahí, entonces creo que esa unión que hemos tenido a través del fútbol nos han convertido no solamente en familia, sino en mejores amigos. Y estamos todo el tiempo juntos. Para los padres de familia también es súper bueno esto porque se distraen un poco de su trabajo, van a ver el deporte, están ahí. Ahora mi papi está todo el tiempo en el club también, entonces ellos. Se ha involucrado toda tu familia. Alegría también, una gran jugadora, seleccionada del Ecuador, también participando en los torneos siempre y tus papis siempre apoyándote, siempre contigo. Estamos con Fernanda Vázquez, regresamos con el mensaje de optimismo, con el mensaje para toda la gente que vive del fútbol, vive para el fútbol.
Anécdotas, historias, emociones y todo lo que te gusta saber del rey de los deportes. Esto es Gracias al Fútbol. Síguenos en Facebook.